¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Miren, vamos a tocar dos temas que nos parecen importantes y que hemos seleccionado para esta oportunidad. Vamos a hablar de la muerte de Francisco, el Papa argentino, y todo lo que se viene a partir de aquí, porque bueno, el hecho se conoció en las primeras horas de este lunes, el fallecimiento de Jorge Bergoglio, y después están todas digamos, las apostillas de lo que significa cada vez que muere un papa. El tiempo que tiene la Iglesia para designar uno nuevo, las negociaciones que se dan, quienes participan, cuántos argentinos más están también en ese selecto grupo de purpurados que tiene bajo sus espaldas la decisión, el peso de la decisión de designar al nuevo papa. Hay 2 semanas, empiecen esas deliberaciones y un plazo máximo de 20 días, ¿no? Casi 3 semanas. Es decir, no más allá de 20 días se tiene que conocer quién será el que ocupe la silla de Pedro en el Vaticano y reemplace a Francisco, al Papa Francisco. Aún así, lo que hemos querido hacer es acercarnos a la tarea que viene desarrollando la Iglesia Católica con la conducción de un Papa Francisco y cómo se ve a la vuelta de esquina esa organización, esa institución milenaria que tiene la humanidad como es la Iglesia Católica. Así que vamos a hablar con Juliana Fernández en un ratito más, que es la referente de comunicación de Cáritas en Neuquén, y vamos a hablar con ella respecto de lo que vienen haciendo, lo que ha significado Francisco precisamente en esa tarea desarrollada y desarrollándose, y lo que puede pasar de aquí en adelante. Y el otro tema sobre el cual queremos fijar la mirada está relacionado con la justicia, con el derecho y también con la participación de menores en hechos contrarios a la ley. Así que de ese tema vamos a estar charlando. ¿Por qué te digo esto? Porque cíclicamente, cada tanto, vuelve a instalarse como tema de discusión, de debate, la posibilidad de reducir, de bajar la edad de imputabilidad de las personas. ¿Para qué? Y bueno, para que antes de los 16 años, que hoy es el tope que establece la ley, el piso que establece la ley, una persona pueda ser sentada en el banquillo de los acusados. Cuando hablamos de esto, de bajar la edad de imputabilidad, hablamos de eso, de poder sentar a una persona en el banquillo de los acusados. Y vamos a hablar con un especialista en temáticas vinculadas al derecho, abogado, ex juez y una persona que conoce de esta temática. El tema de la baja de la imputabilidad, es decir, a partir de qué edad las personas pueden ser enjuiciadas por la comisión de un delito, es un tema que viene en danza desde hace bastante tiempo y quizás con la mayor difusión y la mayor cantidad de hechos que son de conocimiento público y que tienen a la seguridad como eje, como común denominador, y a los menores o a las personas menores de edad también como parte de digamos, de esa temática que se convierte en una problemática, es que da lugar, digamos, a todas estas discusiones que hoy existen respecto de si es pertinente la baja de la imputabilidad. Queremos abordar la temática, lo vamos a hacer desde la esfera del derecho. Está Mario Rodríguez Gómez con nosotros, es abogado penalista de aquí de Neuquén, y vamos a conocer una mirada, que no es la única, pero es una mirada respecto de este tema. Mario, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Cuál es la idea que tenés respecto de lo que pasa hoy y de lo que se debe hacer sobre esta temática? Sí, bueno, como bien hiciste en la introducción, yo te puedo contestar desde el derecho, que es mi práctica, ¿no? Sí. Porque en realidad este es un tema más para abordar desde política criminal. Ajá. O sea, así como tenés la política de salud, la económica, la economía, ni hablar, o la educación, bueno, tenés la política criminal. Y esta decisión que acabas de comentar en la introducción
claramente es de política criminal. Ahora, desde el derecho y desde el derecho penal, digamos, yo sinceramente no comparto esta posición o esta idea. ¿La de bajar la edad? O esta corriente, sí, en absoluto. Pero tiene que ver con toda una moda o un criterio punitivista y que va en contra de uno de los principios básicos del derecho penal, que es de mínima intervención y de última ratio. A ver, mínima intervención, el derecho penal, el sistema penal, es digamos, el arma más poderosa, punitivista que tiene el Estado. Entonces, este principio general es que de mínima intervención, que intervenga en los conflictos más graves y no todo lo que se está haciendo, que es contrario, que es una maximización del derecho penal. Digamos, la provincia de Neuquén, porque ustedes llamaron al Colegio de Abogados, a Marcelo Iníguez, y Marcelo me llamó para charlar de este tema. Para este tema, y te quería comentar que en Neuquén se ha abordado muy bien el tema de los menores, de los niños, de la adolescencia, y justamente en el año 2003 se sancionó, 2003, ¿sí? Se sancionó la ley 23.2, la ley de protección integral de los niños y adolescentes. Y Marcelo, en esa época, organizó un grupo que me invitó a participar, donde fuimos a las diferentes jurisdicciones justamente para comentar esta ley, que es una ley... De todas maneras, digo, las provincias tienen la potestad de fijar las normas procesales, pero cuando se habla de una baja de imputabilidad, estamos hablando del derecho de fondo, digamos, del código de fondo. Por supuesto, claro. Entonces, obviamente que la discusión después, o sea, se toma en otro nivel y tiene otras implicancias. La pregunta es, tal como están las cosas, ¿debe continuar así el marco regulatorio, tanto el código de fondo como los procesales? ¿Cuál es su mirada respecto a ese tema? ¿Cuál es tu mirada respecto a ese tema, Mario? Los códigos de fondo, sí, me parece que nuestro código penal es de excelencia. Bien. O sea, el código no hay que tocar, el código penal no hay que tocarlo. O sea, no hay que bajarle de imputabilidad. No. Bien. La pregunta va por este carril, entonces. Dado el cuadro de situación, ¿lo que está hoy funciona? Digamos, la ponderación que se tiene es que funciona bien. Es una sensación esto que tenemos respecto de la participación de jóvenes en la comisión de algún tipo de delito. ¿Está maximizado por los medios de comunicación y por las redes sociales? ¿Cuál es esa mirada? Claro, por eso te decía, esto es más de política criminal. Yo sinceramente no sigo ni tengo, por supuesto, las estadísticas, la verdad. Claro. No tengo idea, y tampoco sé si en la ciudad de Neuquén es lo mismo que en provincia de Buenos Aires, o en Capital, o en otros estados provinciales. Pero por eso, digamos, el abordaje desde el delito, digamos, sí, desde el delito, o de la teoría del delito, o desde el derecho penal, creo que es un abordaje incorrecto. Es decir, no se va a solucionar nada. De hecho, digamos, hay en el Código Penal, justamente, ya que hablaste del Código Penal, en el artículo, no me acuerdo, 41.3, ponele, agrava el delito si participan menores como lo que se llama autoría mediata. Utilizar al menor como un medio para, como si tiras una piedra para romper el vidrio, el que rompe el vidrio es la piedra, bueno, utilizás a una persona como objeto y no como sujeto de derecho. Pero ahí agrava la condición del adulto, digamos, del mayor. Claro, por supuesto.
por Claro. supuesto, porque utiliza a una persona que sabe que es inimputable, que no va a ser abarcado para cometer delitos y bueno, qué sé yo. Pues. Entonces esto está contemplado. Podría pensarse que es una política criminal correcta. Ahora, bajar la inimputabilidad, que un pibe de 14 años sea atrapado por la ley penal ya tan joven y sobre todo, bueno, supongo en todos lados, pero en este país es una estigma bastante pesada tener Sí. un asunto penal. Me parece que es una política criminal incorrecta, o por lo menos desde el derecho penal, desde la teoría del delito, desde el Poder Judicial, del Poder de Jueces, digamos, de ser una contención del poder punitivo del Estado. Yo lo considero una política incorrecta, si no, no estoy de acuerdo. Claro. Eh, y, y cuál es la mirada respecto de cómo aborda? Capaz que esto, ya insisto con esto, a lo mejor trasciende la mirada desde el derecho, ¿no? Pero las estrategias o las políticas correctivas de situaciones que pueden desembocar o que ya desembocaron en infracciones a la ley, ¿en qué medida están dando ese resultado necesario que debería buscarse, ¿no? Sí. De corregir o de volver a encaminar, digamos, determinadas conductas, teniendo en cuenta un par de elementos. Cuando tenés a un menor de edad implicado en una causa judicial o en la comisión de un delito, hay dos aspectos que me da la sensación de que no sé cómo se están abordando, pregunto del desconocimiento, ¿no? ¿Sigue en ese mismo entorno vincular la persona? ¿O hay que incidir en ese entorno vincular que puede ser el que contamina, digamos, su accionar, su conducta? Sí. Ese es por un lado. Y por otro lado, a veces ese entorno u otros, que por ejemplo no pueden ser no necesariamente lo familiar, puede ser el núcleo de amigos, el de conocidos, cuando además está complementado, entre comillas, por los consumos problemáticos, ¿no? ¿Cómo el derecho puede abordar esa situación? Sí, bueno, cuando empezamos a hablar te comenté de la 2302, de la Ley de Protección Integral del Niño y Adolescente, que fue pionera en Neuquén, no solamente por la cuestión de fondo, sino también por la cuestión procesal. Fue la primera ley con un sistema acusatorio, que bueno, habrás escuchado hablar, que se implementó en Neuquén recién en el 2014. Esta ley, que bueno, supongo que algo habrás escuchado, si no te comento, es una ley pionera, creó la figura del defensor integral de los derechos del niño y adolescente, desde el punto de vista procesal fue muy avanzada y realmente funcionó. Es un abordaje integral, incluso hasta se creó la figura de querellante institucional que lo representa ¿La Defensoría? ¿Cómo? ¿La Defensoría? La Defensoría Integral de los Derechos del Niño y Adolescente y que es querellante institucional en casos de abuso de menores de edad. Bueno, esta ley funcionó, se bajó notablemente los niveles de reincidencia y demás. Es decir que claramente el abordaje tiene que ser integral y no punitivista, digamos, por supuesto, si esa integral incluye a la familia, el barrio, la educación, la salud. Mario, ¿cuánto hace que haces derecho penal? Bueno, yo trabajé 40 años, no sé, más o menos, en el Poder Judicial. Mi último cargo fue juez del Tribunal de Impugnación penal, y en el 2020 me jubilé y empecé a trabajar como abogado. Además, hace muchos años también que ejerzo la docencia, teoría del delito, en procesal.
¿Y en qué cuota, digamos, cómo participan estos temas en esa agenda cotidiana de trabajo? ¿Cuál es la cuota de participación que tiene esta temática en el volumen de casos o de situaciones en las que te toca intervenir? No, no te entendí la pregunta. ¿Cuántos casos o cuántos hechos en términos porcentuales están relacionados con esta temática en tu agenda, digamos, en tu trabajo diario? Hay muchos, hay pocos casos, un 10%, un 5%. Sí, no, o sea, yo digamos, ni siquiera los fiscales, y mucho menos los jueces, digamos, abordamos esta problemática. La podemos tener en cuenta a la hora de la tasación de la pena, donde vos tenés en cuenta estas cuestiones, la educación, la capacidad económica, la vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad, mejor pena. Digamos. En esa instancia se puede abordar esa temática, pero en una audiencia donde se mencionan estas cuestiones en los alegatos. Pero, digamos, no sos ajeno porque Claro. en el juicio o en las audiencias te das cuenta cómo incide estas cuestiones. Yo te diría que la mayoría, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Parece, digamos, una carrera así como de grado, de posgrado, doctorado y demás. Bueno, sí, la ficha de antecedentes claramente marca. ¿Y cuál es la evaluación, la ponderación que haces respecto de cómo este tema, que no es nuevo, pero es recurrente? Cada tanto se vuelve a instalar. ¿Son ciclos, son modas? ¿Por qué este tema aparece cíclicamente en la agenda pública o en la agenda de discusión de los argentinos? Sí, cíclicamente y generalmente en la mayoría de los casos en aumento, ¿no? Las estadísticas siempre son cada vez más conflictos penales o delitos. Yo sinceramente creo que por un lado está marcando, digamos, una política criminal incorrecta, que si va en aumento, es como me digas eso, cada vez hay más niveles de pobreza o de inflación, se han tomado medidas económicas seguramente incorrectas, o lo mismo en salud o en educación. El abordaje no ha sido el correcto y bueno, supuestamente, o supongo que también tiene que ver como que todo está hilvanado, la falta de educación, la falta de trabajo, digamos, el aumento de la criminalidad y demás. Pero ya te digo, yo te puedo hablar con cierta autoridad desde el derecho, pero estas son cuestiones que sinceramente me exceden. Está bien. Lo vivo, sí, en mi labor cotidiana, pero no hago este tipo de estadísticas o de evaluaciones políticas, si son correctas, si tienen que ser integradas, seguramente tiene que ser así. Pero es cierto que hay un aumento de la criminalidad, por supuesto. ¿Es una temática o es una problemática esto? Porque si es una temática, bueno, listo, uno puede tener distintas miradas. Si es una problemática, también se pueden tener distintas miradas, pero amerita una solución. Sí, las dos cosas, amerita una solución y es un problema grave y amerita una solución, por supuesto. ¿Y cuál sería la solución entonces? ¿Cuál sería la solución? Sí. Mirá, hay varias, lo puedes abordar de diferentes perspectivas. Pero, por ejemplo, una ley procesal como la que tenemos es una herramienta bastante importante para que por lo menos la justicia sea eficaz, eficiente, de respuestas, y sobre todo en tiempo, y por supuesto también en forma. Herramientas procesales y que desde el derecho que el Poder Judicial vuelva a tener, digamos, la aceptación y la confianza de la gente, digamos, porque hoy calculo que tenemos un nivel de popularidad bastante bajo. Claro, eso es la imagen del Poder Judicial. Decir. No siempre fue así, ¿eh? No siempre fue así. No, hubo una época que tuvo mejor imagen. Sí. Y no muy lejos en el tiempo.
Bueno, pasa rápido. Pasa rápido, pero uno recuerda a finales de los 80, después de del juicio a las juntas, la Bueno, justicia por tuvo supuesto. era de las instituciones más creíbles. Sí, 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 sí. Credibilidad, quise decir, no confianza. Sí, más creíble. Hoy está en tensión, digamos, esa credibilidad. Sí, no, Y, bajísimo. y probablemente una de las temáticas o problemáticas que tensiona precisamente esa credibilidad es el tema de la inseguridad, la delincuencia y también los sectores etarios que tienen participación allí. De la misma manera que los consumos problemáticos, ¿no? Por eso te preguntaba por dónde pasarían las soluciones a esto, si pasa por la normativa, por modificar la normativa, pasa por aplicar la normativa existente, ya sea de fondo procesal. Específicamente esta me parece incorrecta, la de la baja de la imputabilidad, Sí. que es el tema que nos convoca, me parece absolutamente incorrecta, no estoy en absoluto de acuerdo. Y soluciones, bueno, sí, volvemos a la misma pregunta, digamos, yo desde el derecho o desde el Poder Judicial o desde la práctica de la abogacía, te podría decir que la eficiencia, la eficacia de retomar esto en el Poder Judicial sería fundamental. Claro. Digamos, que la justicia penal vuelva a tener el nivel de credibilidad que alguna vez tuvo o vaya aumentando su nivel de credibilidad. Desde este lugar es lo único que te puedo comentar. Después supongo que habrá millones de otras incidencias. ¿Cómo se discute entre los abogados este tema? Y ¿Cómo se da esa discusión entre profesionales? No, la del discusión derecho? se da cuando se pone un tema como este, por ejemplo, en debate, se discute, digamos, qué opinan de la baja que estamos haciendo nosotros. Y cada uno da su opinión, a veces se convoca una charla, así se aborda. ¿Crees que...? Y a veces son llamados el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados a dar su opinión en la legislatura. Así se aborda. A veces no, la mayoría de las veces, si no todas, decisiones que tienen que ver con lo institucional, con lo político, son producto de fuertes presiones también sociales o populares respecto de un punto en particular, ¿no? ¿Se siente que aquí hay una presión hacia la política para que tome alguna decisión, aún contrariando la mirada que se tiene desde el derecho específicamente? Bueno, obviamente, presiones hay permanentemente, digamos. Entonces, la presión existe. Hay tensión, hay presiones, Sí, hay escraches. Claro, la presión existe. Y advierten desde el colegio, desde la profesión, qué sé yo, que la política puede ser permeable o puede ser permeada, digamos, por estas presiones, y aún a contrapelo de lo que se piensa desde el derecho, puede haber una decisión que esté encaminada en eso, en modificar la imputabilidad. Porque nunca se habla de subirla, siempre es de bajarla, ¿no? Si esto tiene que ver, sí, por supuesto, más vale. La gente pide esto. Digamos, la gente pide esto porque no se explica correctamente lo que es un Estado de Derecho, lo que es el derecho penal, la función de los jueces, la teoría del delito, las garantías. Si se explicase correctamente, yo creo que no habría este reclamo popular por más penas, más conductas típicas abordadas justamente por el Código Penal, las leyes complementarias. Yo creo que hay no hay una adecuada explicación de cómo funciona básicamente un Estado de Derecho y, por supuesto, la función de los jueces, de los fiscales y del Poder Judicial. También hay opiniones divididas entre los mismos abogados respecto a este tema, ¿no? Sí, opiniones divididas hay, digamos, también hay falta de profundizar, digamos, en algunos temas.
Sí, sí, hay muchas opiniones divididas, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Está. Una última consideración, porque ya estamos sobre el tiempo, pero Dale. supongamos un caso, viene un diputado, un legislador nacional y dice, Mario, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que decir, ya sea que mi posición sea en un sentido o en otro, cuando toque discutir este tema en el Congreso de la Nación? ¿Qué le dirías? Bueno, esta es una conducta muy común, viste que todos los diputados tienen un montón Sí. de asesores. No, yo le estudiaría en profundidad el tema y le haría, trataría de dar el mejor discurso y la mejor posición y el mejor alegato para votar en contra de este proyecto. De una baja. Eso es lo que haría. Sí, 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 si un diputado me pide, con todo gusto lo haría, pero ya le digo, ya te digo, trataría de darle la mejor herramienta Y ahora, recién mentí. para convencer al resto que no la voten. Te hago una última pregunta. Recién mentí porque dije que era la última y en realidad me quedé No hay una problema. más. Ahora sí, esta es la Claro. última. Esta toma de posición tiene que ver con la aproximación desde la teoría, desde el aprendizaje, desde digamos, la formación específica en derecho, o tiene que ver con la experiencia también de estos más de 4 décadas Sí. trabajando en derecho desde el Poder Judicial Sí. y ahora desde la práctica de la abogacía. Quiero decir, esta toma de posición, Sí. ¿es resultado de qué? ¿De la formación o es resultado de la experiencia, Ajá. en tu caso? Sí, primero formación y después experiencia, pero los dos con un altísimo nivel un altísimo porcentaje en esto que estamos charlando, Sí, sí. en mi posición. Sí. No, de las dos cosas. Formación y Sí, sí, la experiencia. misma intensidad. Muchas gracias, Mario. No, gracias a vos. Cuando volvamos de la pausa, seguimos con Panorama. Nos queda todavía la mitad del programa.